Observar, tenemos que ver el tema de Primera Guerra Mundial, ¿verdad? ¿Sí? Es un tema bastante interesante, pero es un tema un poquito amplio, así que vamos a empezar. Veamos. Una de las cosas, por ejemplo, una de las primeras cosas que tenemos que tener siempre presente nosotros cuando estudiamos esto es el tiempo, ¿no? Es la duración. La duración viene siendo de el conflicto empieza en 1914 y termina en 1919. Aquí tenemos algunas imágenes, ¿no?, de este conflicto. Ujú, ¿sí? En verdad, en la lucha armada y todo eso va a terminar durando solo 4 años, hasta 1918. Pero desde el 18 al 19 hay un momento en el cual van negociándose acuerdos de paz hasta firmar la paz final en el año 19. Ujú. Veamos entonces lo siguiente. Primero, ¿qué cosa viene a ser la Primera Guerra Mundial? ¿Por qué el nombre mundial? ¿Acaso este conflicto se desató en todo el mundo? ¿Se desarrolló en todo el mundo, chicos? ¿Ustedes creen eso? Y la respuesta es no. Este conflicto no va a abarcar todo el mundo. Principalmente se va a desarrollar en este continente que vemos aquí. ¿Qué continentes, chicos, por cierto? ¿Cómo se llama el continente que estamos viendo aquí? Chicos, ¿qué continente sería ese? Muy bien, claro, sería Europa. Excelente. Muy bien, muy bien. Ujú. Sobre todo se desarrolla en Europa. Pero entonces, ¿por qué se llama mundial? Porque quienes se enfrentaron fueron las potencias mundiales. Las potencias del mundo fueron las que se terminaron enfrentando aquí. Ya, hay que tener en cuenta eso. Ahora, inicialmente a este conflicto se le llamó, en un comienzo a este conflicto, se le llamó la Gran Guerra. ¿Por qué? Porque comparado a los conflictos que se habían desarrollado anteriores a este era el conflicto más devastador, el de mayor, incluso el de mayores consecuencias. No había otro conflicto que se haya desarrollado hasta ese contexto que hubiera sido tan destructivo como esto. Por eso se le llama inicialmente la Gran Guerra. El término Primera Guerra Mundial surgiría después, cuando se desarrolle un conflicto más grande que este, que sería llamado justamente, ahí se le va dando el nombre a ambas. La primera se le llama Primera Guerra Mundial y a la que viene después, lo vamos a ver también, se le dio el nombre de Segunda. La pregunta es, ¿por qué estos países, por qué las potencias del mundo se van a enfrentar? ¿A qué se debe? ¿Por qué creen que ustedes que se dio este enfrentamiento? ¿Cuál es el motivo? Por el poder, por la rivalidad, pero ¿qué tipo de poder? ¿Qué tipo de rivalidad? ¿Por qué rivalizaban? Muy bien, Larico, excelente. Larico responde por el control de colonias. Claro, vamos a ver por aquí, miren chicos, la causa viene a ser esto, la rivalidad entre las potencias, sobre todo por el control de colonias. Recuerden que las colonias eran centros donde se abastecían las potencias de materias primas, pero también estos territorios eran utilizados como mercados. Entonces, el conflicto se desató sobre todo por el control de colonias entre las potencias. Y recordemos que hay una potencia que ha surgido, hay un país en Europa que ha surgido de forma tardía, después de un proceso de unificación y no tiene colonias. ¿De quién estamos hablando? No tiene muchas colonias, estamos hablando muy bien en razón de Alemania. Claro, Alemania. Alemania es un país que no existía en el mapa, que apenas había surgido en 1871, ¿no? Y cuando surge, trata de generar un reparto de África. ¿Te acuerdas? No sé si te acuerdas tú de Otto von Bismarck, de quien hablamos la semana pasada. Eh, Trató de obtener colonias, al final no fue exitosa, y él se da cuenta de que la única manera de obtener colonias a favor de Alemania es que Alemania enfrente a otros países. Y por eso estalla, ¿no?, este conflicto. Entonces, si por ahí te preguntan qué país fue el principal promotor de la Primera Guerra Mundial, qué país promovió
la Primera Guerra Mundial, tu respuesta tiene que ser Alemania. Ya, no te vayas a olvidar, ¿ah? Tu respuesta tiene que ser Alemania. Ahora, hay otra causa. Hay un revanchismo francés. Francia busca en este conflicto una revancha. ¿Una revancha contra quién, profe? Lo que pasa es que en el año 1871, Francia, muchachos, había sido vencida, había sido derrotada por Prusia. Profe, ¿quién es Prusia? Prusia no es otra cosa, muchachos, que eh, el estado que promovió la unificación de otros pequeños estados, creando Alemania. Cuando se da la victoria de Prusia contra Francia, Francia es condenada a entregar dos territorios a favor de Prusia, Alsacia y Lorena. Por cierto, eran dos territorios muy importantes porque eran yacimientos abundantes de cobre y se encontraban justamente en la frontera entre Francia y Alemania. Y lo que Francia va a buscar aquí es recuperar esos territorios. Ahora ya no existe Prusia, pues ahora existe Alemania. Y Alemania es la que controla Alsacia y Lorena, por lo tanto Francia va a buscar quitarle a Alemania esos territorios que inicialmente le pertenecían a él. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí, chicos? ¿Se está entendiendo esa parte? ¿Mm? Sí, muy bien, sigamos. También hay una rivalidad que existe entre dos grandes estados. Miren, por favor, el mapa. Austria-Hungría, un imperio, y el país más grande del mundo, otro imperio, Rusia, se disputaban el control de este territorio. Ambos se enfrentaban por el control de este territorio. Profe, ¿cómo se llama eso? Los Balcanes, la península balcánica, chicos. Antiguamente hemos hablado de los griegos ahí, no sé si te acuerdas en los primeros meses de clase, primeros temas. El Imperio Ruso y Austria-Hungría se van a enfrentar en este momento por el control de los Balcanes. En verdad, quien dominaba los Balcanes era Austria-Hungría. Rusia quería tomar el control de los Balcanes. Profe, una pregunta, ¿y por qué eran tan importantes los Balcanes? Sobre todo por la ubicación, chicos. Quien dominaba los Balcanes podía dominar rápidamente un comercio, un acceso rápido comercial al Mar Negro, al Mar Egeo y también a este mar, el Mar Mediterráneo. Por lo tanto, era un lugar estratégico para el comercio. Rusia quería controlar este territorio. Pero van a haber dos países que también van a buscar controlar los Balcanes. Perfecto, dos países, sí, estoy hablando de este imperio, mire, el imperio turco, los turcos otomanos, y también el país que tiene forma de bota, que está por aquí. ¿De qué país estoy hablando, chicos? ¿Qué país tiene forma de bota? A ver, mencióname. ¿Qué país es el que tiene forma de bota? Muy bien, Valenzuela, muy bien, Pirca. Infanzón, no es Grecia. Muy bien, Brian, muy bien, Reyes. Estamos hablando, muy bien, Lazo, estamos hablando de Italia. Italia también ambicionaba controlar los Balcanes. ¿Ya? Entonces van a haber 4 países en total, si te das cuenta, Austria-Hungría, Rusia, el Imperio Turco e Italia, quienes van a disputarse el control de los Balcanes. El territorio más ambicionado era justamente esta zona, los Balcanes. ¿Ya? Algo que tenemos que ver. Bueno, también tenemos, chicos, que nosotros estudiar otro punto, por acá, miren, los antecedentes a este conflicto. Y uno de los grandes antecedentes a este conflicto fue la denominada paz armada. No te vayas a olvidar, por favor, de este periodo llamado la paz armada. ¿Qué fue la paz armada? A ver, ¿a qué se llamó la paz armada? La paz armada, chicos, fue un periodo, como su nombre muy bien nos indica, un periodo donde no van a haber muchos conflictos, un periodo de aparente paz que va a vivir Europa sobre todo, pero ¿por qué se le llama armada? Porque los países durante este periodo van a prepararse militarmente, van a iniciar una carrera armamentista, van a crear tecnologías militares, van a comenzar a también a formar alianzas militares, a establecer servicio militar obligatorio en sus países. Es un periodo muy importante dentro de la historia. Es el periodo previo
a la Primera Guerra Mundial. Empieza en 1871 ujú, y termina en 1914, justamente la fecha en que empieza la Primera Guerra Mundial. Y si te preguntan por ahí qué país es el que promovió, ¿no? Más la paz armada, la carrera armamentista, la respuesta es Alemania. Y aquí tenemos al representante en una caricatura de Alemania. Este representante es Otto von Bismarck. Bismarck, miren, tiene el mundo en sus manos y está a punto de devorarlo. ¿Qué significa eso? Que está planeando dominar el mundo, está planeando controlar el mundo. Y para esto tiene que impulsar una industria militar, no te olvides. ¿Ya? Es importante tener en cuenta entonces eso. Ahora, otra de las cosas que también, por ejemplo, nosotros debemos conocer es el magnicidio. Profe, ¿qué cosa es el magnicidio? Sabemos muy bien que Austria-Hungría dominaba los Balcanes. Así que el príncipe de Austria-Hungría, el archiduque, como le llamaban en ese entonces, Francisco Fernando, decidió hacer una visita a un país de los Balcanes, Bosnia. Sobre todo visitar una ciudad llamada Sarajevo. Y aquí lo vemos, miren, aquí lo vemos, chicos. Es su automóvil, ¿no? Y en el momento en el cual un joven llamado Gavrilo Prince, con un revólver, determina disparando a él y a su esposa. Profe, una pregunta. ¿Pero por qué se dio ese asesinato? Recuerden que cuando tú asesinas a una persona se llama homicidio, ¿verdad? Si se produce el asesinato de un padre, se llama parricidio. De un hijo se llama, o mejor, de un hermano se llama fratricidio, por ejemplo. Pero si tú asesinas a alguien importante del gobierno, de la política, se llama magnicidio. Por eso se llama magnicidio. Expliquemos. La población de Bosnia, el estado donde él estaba visitando, al cual estaba visitando, ese pequeño estado de Bosnia, la población había exigido meses atrás que Austria-Hungría les dé la libertad, les dé la independencia para poder crear junto a otros pequeños estados, un país llamado Yugoslavia. Pero Austria-Hungría se había negado a que la población de Bosnia se independice. Entonces, los habitantes de Bosnia y los habitantes de Serbia tenían un resentimiento por los gobernantes de Austria-Hungría. Si a esto le sumamos que en Serbia había surgido un movimiento, chicos, llamado la Mano Negra. Pues la Mano Negra, sí. La Mano Negra es un movimiento integrado por jóvenes que soñaban con crear un estado en los Balcanes llamado Yugoslavia, un gran estado que sería la unión de pequeños estados, los pequeños estados que existían ahí en los Balcanes y que estaban dominados por la Austria-Hungría. Ellos tenían el sueño de ser independientes del dominio austrohúngaro y también de crear el estado de Yugoslavia. Pero cuando el emperador de Austria-Hungría les dio la negativa, ¿no?, de que no podían ellos separarse, Bosnia no puede separarse de Austria-Hungría, en ese momento la población buscó vengarse del imperio austrohúngaro. Y cuando el príncipe visitaba la ciudad de Sarajevo, en Bosnia, este joven, miembro de la Mano Negra, Gavrilo Prince, dispara el revólver y acaba con la vida de el archiduque o el príncipe de Austria-Hungría. Francisco Fernando fue asesinado. Este hecho, chicos, se convirtió en el pretexto, en la excusa y en el detonante, o sea, el hecho que hace que se acelere el inicio de la Primera Guerra Mundial. Profe, no entiendo, pero ¿por qué el asesinato de este archiduque va a generar el inicio de la Primera Guerra Mundial? Porque se está asesinando al archiduque de Austria-Hungría, y obviamente Austria-Hungría está molesto, ¿no? Está enojado, porque encima el joven asesino, Gavrilo Prince, ayudado por uno de sus amigos, logró escapar. A su amigo lo capturaron, pero a él no. Lo único que se sabe es que es miembro de la Mano Negra y es un serbio. Por lo tanto, Austria-Hungría considera de que es responsabilidad de Serbia
ubicar en su país al asesino. Y le dice, Serbia es un pequeño país de los Balcanes, ¿ah? Serbia, tienes 3 semanas para poder encontrar al culpable del asesinato de mi príncipe. Si en 3 semanas tú no encuentras al culpable, pues yo voy a invadir con mis tropas tu país y voy a encontrar al responsable del asesinato de mi príncipe. ¿Se está entendiendo hasta ahí, chicos? ¿Se está entendiendo esto? A ver, no me digan que no entendieron, ¿ah? ¿Sí? A ver, ¿cómo va? ¿Todo bien? Ujú. No hay ninguna duda hasta ahí, ¿no? Ya, bueno, bueno, genial, chicos, muy bien. Entonces, Serbia amenazada por Austria-Hungría, pasaron las 3 semanas, Serbia hizo, lo asesinaron por una forma de venganza, ¿no? Contra el gobierno de Austria-Hungría, quienes no les habían dado la autorización para lograr independizarse. Es como, por ejemplo, ¿no? La población de Loreto, imagínate que Loreto es parte de Perú, Loreto quiere independizarse, quiere formar un estado independiente y el presidente no les da la autorización, entonces esa población en venganza, ¿no? Cuando el hijo del presidente visita la ciudad de Loreto, lo mata. Eso fue lo que pasó. Ujú. Ya, ahora, cuando Austria-Hungría entonces le dice a Serbia, Serbia, tienes 3 semanas para encontrar al culpable del asesinato de mi príncipe. Pasaron las 3 semanas y Serbia movió ejército, movió la policía serbia, pero no encontró al responsable. Los miembros de la Mano Negra eran jóvenes, la mayoría menores de edad, y ni siquiera tenían documentos de identidad, utilizaban alias, seudónimos, por lo tanto era imposible encontrarlos. Entonces Serbia dice, Austria-Hungría, no me invadas, por favor, no he encontrado al culpable, he tratado de hacerlo, pero no he podido. Y Austria-Hungría le dice, no te preocupes, ahora voy a invadir con mis tropas tu país. En ese momento, ¿sabes? Aparece un país que defiende a Serbia. Profe, ¿quién es? Rusia. Rusia se consideraba como el hermano mayor de Serbia. ¿Por qué, profe? Porque la población que vivía en Serbia eran eslavos, eran un pueblo de origen eslavo. El eslavo es una etnia que dio origen a todo ese pueblo. Pero también en Rusia, la mayoría de habitantes en Rusia son eslavos. Así que por ese motivo, Rusia se consideraba como el hermano mayor de Serbia. Y Rusia le dice, un momentito, Austria-Hungría, si tú quieres invadir a Serbia, si tú quieres invadir con tus tropas a Serbia, primero tienes que atacarme a mí, pues. ¿Ya? Si te metes con Serbia, te metes conmigo. Y así fue como Rusia le termina declarando la guerra a Austria-Hungría. ¿Me entiendes? Rusia le termina declarando la guerra a Austria-Hungría. Uh-huh. Ya, espero que se entienda esa parte. Uh-huh. Ya, muy bien. Sigamos avanzando, muchachos. Sigamos avanzando. Ahora, hay algo que tenemos que también tener presente aquí. Eh, entonces, cuando Rusia declara la guerra a Austria-Hungría, en ese momento, Austria-Hungría busca apoyo de sus aliados. Profe, ¿que habían aliados? Sí. ¿Sabes quiénes eran los aliados de Austria-Hungría? Alemania, que recuerden, quiere colonias, e Italia, que recuerden, quiere tomar el control también de los Balcanes. Así fue como Italia y Alemania declararon también la guerra a quién, a Rusia. Profe, pobrecita Rusia, ahora tiene que enfrentar a 3 países. No, 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 no. Rusia no está solo. Rusia ha firmado acuerdos de alianzas militares durante la paz armada con Inglaterra y con Francia, con las potencias imperialistas, las que tienen más colonias. Y así fue como Inglaterra y Francia declararon también la guerra a los otros países, como Alemania, Italia y Austria-Hungría. Y así empezó la Primera Guerra Mundial. Se asesina al archiduque Francisco Fernando el 28 de junio y el 28 de julio, un mes después, se inicia el conflicto. ¿Se está entendiendo, chicos? ¿Esto se está entendiendo? Uh-huh. Sí, ¿verdad?
Muy bien, muy bien, muy bien. Sigamos avanzando entonces. Sigamos. Aquí está. Vamos a hablar ahora de los bloques, de las alianzas. Y aquí tenemos una caricatura que nos va mostrando, ¿no? Que las fuerzas de los países, ¿no? Que se van a aliar, ¿no? Trataban de buscar un equilibrio entre sí. Y aquí en este mapa podemos ver qué países forman parte de estas alianzas. Quiero que te ubiques, por favor, en aquellos países que están, miren, unidos con esta línea de color roja. Profe, ¿cuáles son? Alemania, Austria-Hungría e Italia. Alemania, Austria-Hungría e Italia. Estos países, miren por acá, miren por aquí, estos países forman la Triple Alianza. Triple Alianza. Ahora, de estos tres países, a ver, vamos a preguntarte. ¿Por qué Italia se une a Alemania? ¿Por qué? Piensa, ¿por qué Italia se une a Alemania? Alemania les promete algo. Vamos a ganar este conflicto y cuando nosotros logremos vencer a nuestros enemigos, Italia, yo te prometo que tú te vas a quedar con los Balcanes. Tú vas a ser el nuevo dueño de los Balcanes. ¿Entiendes? Esa es la promesa que le está haciendo Alemania a Italia. Pero, profe, una pregunta. ¿Y qué le prometió Alemania a Austria-Hungría? Le prometió lo siguiente. Mira, Austria-Hungría, si ganamos, tú te vas a quedar con los Balcanes. ¿Has entendido? ¿Se entendió o no se entendió, chicos? ¿Qué ha hecho Alemania? A ver, piensa. ¿Qué ha hecho Alemania? Repito, creo que no me están escuchando. Alemania le prometió a Italia, mira Italia, si ganamos, yo te entrego a ti los Balcanes. ¿Qué le prometió a Austria-Hungría? Mira, Austria-Hungría, si ganamos, tú te vas a quedar con los Balcanes. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Dime. Alemania le ha prometido el mismo territorio tanto a Italia como a Austria-Hungría. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Profe, sí, y es por eso que los italianos se dan cuenta de esto y los italianos dicen, las relaciones entre Alemania y Austria-Hungría siempre han sido mejores que la relación que hemos tenido con Alemania nosotros. Los italianos pensaron que si ganaban el conflicto, en verdad Alemania le iba a ceder los Balcanes a Austria-Hungría y no a Italia. Parecía un engaño. Y frente a esto, a las pocas semanas que se había iniciado el conflicto, Italia decide declararse un país neutral, o sea, se retira del conflicto. Ya no va a apoyar a ninguno de los bandos. Meses después, en el año 1915, miren lo que pasa en el año 1915, Francia e Inglaterra, que eran enemigos de Alemania, le dicen a Italia, ¿por qué no te pasas a nuestro bando? ¿Por qué no te cambias a nuestro bando? Únete a nosotros. Y así fue como Italia se cambió de bando. ¿Me entiendes? Por eso que te pueden preguntar qué país decidió abandonar a sus aliados y pasarse al otro bando durante la Primera Guerra Mundial. Si te preguntan esto, ¿qué vas a marcar? ¿Qué vas a marcar? ¿Qué país es ese que se cambió de bando? ¿Qué marcarías? Ya, muy bien, Italia, pues obviamente Italia, no puedes fallar, es Italia. Muy bien, ahora veamos el otro grupo de países. Miren chicos, quiero que vean, por favor, aquí en este mapa, miren, quiero que observen aquellos países que están señalados con una línea de color verde. Tenemos Gran Bretaña o Inglaterra, que es lo mismo. Francia, recuerden que estos dos tienen un montón de colonias, sobre todo los ingleses. Son la primera potencia imperialista, lo hemos visto la semana pasada. Francia es la segunda. Y el otro país es un país que no tiene colonias, pero es un país que tiene muchas tropas. Es el país que tiene un ejército numeroso. El ejército más numeroso del mundo en ese momento era el ejército de Rusia. Tenía un montón de soldados. Los tres se unen. ¿Y sabes qué le prometieron los ingleses y los franceses a Rusia? Si ganamos, Rusia, tú te quedas con los Balcanes. Pero fue una pregunta, si Rusia no tenía colonias, ¿por qué se alían? ¿Solamente por el ejército numeroso que tienen? No, chicos.
aquí hay algo en juego. Alemania está en medio, Austria-Hungría está en medio, Italia está en medio. Si logran convencer a Rusia que los apoye, podrán atacar a Alemania en dos frentes, ¿me entiendes? O sea, podrán atacar a Alemania y a sus aliados por la zona oriental, por el este, pero también podrían atacar a Alemania y a sus aliados por el oeste, en dos frentes, generando así un problema para Alemania y para sus aliados, ya que tendrían que dividir sus tropas en dos frentes distintos, ¿me entiendes? Entonces, por eso era tan importante convencer a Rusia. Y así, los tres forman la triple entente, ¿me entiendes? La triple alianza, la triple entente, ya sabes qué países lo conformaron. Estas alianzas se formaron antes de iniciada la Primera Guerra Mundial. Antes, ¿ya? Antes de iniciado el conflicto. ¿Qué pasó durante el conflicto? Italia, ya te he dicho, se cambió de bando. Pero una pregunta, ¿y por qué Italia se pasa al otro bando? Está bien, entiendo por qué se retira, ¿no? ¿Por qué abandona a Alemania y Austria-Hungría, que eran sus aliados iniciales? Pero la pregunta es, ¿por qué se pasa al otro bando? ¿Acaso Inglaterra y Francia le prometieron darnos los Balcanes? Italia sabía y desconfiaba, ¿no? Le dice, mira Inglaterra, mira Francia. Ya, yo me voy a pasar a su lado, pero ¿qué voy a ganar? Inglaterra y Francia le dicen, sabemos muy bien que te interesan los Balcanes. Italia le dice, sí, igual, Alemania también le prometió los Balcanes a Austria-Hungría. Yo sé que ustedes también le han prometido lo mismo a Rusia, que ambicionan los Balcanes. Y Francia le dice, nosotros no te vamos a engañar, somos sinceros. Le hemos prometido a Rusia ese territorio. Y hemos hablado con Rusia y Rusia está de acuerdo con entregarte a ti la tercera parte de los Balcanes si nos apoyas. Italia dijo, bueno, a nada, ¿no? Y se pasó a ese bando. Por eso es que Italia, a partir de 1915, colabora con los países de la Triple Entente. Profe, pero ya no son tres, ya no se pueden llamar Triple Entente. Es cierto, ya no son tres, ahora son cuatro con Italia. Uh-huh. Pero mira lo que pasa con Rusia en el año 17. Se abandona el conflicto. Si quieres saber por qué, no te pierdas esta clase. También a este grupo de países se une Japón, se une Grecia, se une Serbia, se une Italia, ya sabemos, y también Estados Unidos ingresa al conflicto a partir de 1917. A pocas semanas de que Rusia abandona el conflicto, Estados Unidos se une a ellos. Como ya no son tres, sino son muchos más, a este grupo de países se le va a llamar ahora así, aliados. ¿Estamos bien? Se le va a llamar países aliados o simplemente los aliados. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasó con la Triple Alianza que se creó antes de la Primera Guerra Mundial? Durante el conflicto, Italia abandonó a sus aliados. Entonces, profe, son dos nada más. Pero un ratito, durante el conflicto se van a unir a este bando, ¿quiénes? Se van a unir Bulgaria y también se van a unir el Imperio Turco. Los turcos que también querían los Balcanes, recuerda. ¿Ya? También querían los Balcanes. Entonces, como ya no son tres, ¿no? Si no hay más países aquí, a esto se le va a cambiar de nombre y se le va a conocer como los imperios o las potencias centrales. No sé si me estás entendiendo esta parte. Chicos, ¿se está entendiendo hasta ahí? Una cosa son las alianzas que se formaron antes de la Primera Guerra Mundial y otras son las alianzas que se han formado durante el conflicto. ¿Entiendes? ¿Sí? Hay que tener en cuenta. Si en el examen yo te pregunto, ¿cuáles son los bloques que se formaron durante el conflicto? Durante el conflicto, marcas esto, pues. Imperios centrales o potencias centrales y los aliados. ¿Ya? A ver, inflación, profe, ¿pasa algo? No, no. Hay muchos países como España, Portugal, Infanzón, que no participaron de este conflicto. Fueron países neutrales, ¿entiendes? Uh-huh. Fueron países neutrales. Muy bien. No, no había un líder. Los tres son los países que si pues, hubiéramos de repente que decir qué país es el más importante de la Triple Alianza, sería Alemania. ¿Qué país es el más importante dentro de Gran Bretaña, de la Triple Entente? Fue Gran Bretaña. ¿Mm? Ya está. Ya. Ahora, vamos a seguir avanzando. Vamos a seguir avanzando porque nos interesan más cosas. Por ejemplo, veamos cómo inicia el proceso. Recuerden que Alemania tiene miedo de que sus enemigos lo ataquen en dos frentes. Por eso es que Alemania planea llevar a cabo un conflicto rápido,
Alemania dice, tenemos que atacar rápidamente a Francia. Miren, Alemania tiene como plan ingresar a Francia, tomar el control de París, vencer a Francia, hacer que se rinda en 6 semanas. Esa operación se le llama Operación Relámpago, porque tiene que ser un ataque rápido, como un relámpago. ¿Ya? Una vez que Francia sea vencida, los alemanes tienen como estrategia atacar a quién, a los ingleses. Una vez que los ingleses sean vencidos, recién demorarse todo el tiempo que puedan enfrentando a Rusia. Ese es el plan de Alemania. ¿Ya? Ese es el plan alemán. Pero los franceses no son tontos, pues los franceses saben muy bien que los alemanes los van a atacar, porque son países fronterizos. Miren la frontera entre ambos países. Entonces Francia hábilmente dice, ah, ya, muy bien, muy bien. Si Alemania me quiere atacar, tendrá que enfrentar a toda mi fuerza militar y coloca una defensa militar en la frontera. Se llama línea de Maginot. La línea de Maginot era un grupo de tropas y armamentos que los franceses habían colocado en su frontera con Alemania para detener un ataque alemán. Pero tú debes saber, chicos, que en la guerra, en el amor, ¿sí? Todo se vale. ¿Has escuchado esa frase? Miren lo que hicieron los alemanes. Miren lo que hicieron los alemanes. ¿Ah? Alemania invadió Francia de la siguiente manera. Primero, invadió Bélgica y después ingresó por la frontera de Bélgica a Francia. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? El plan era invadir primero a Francia, pero como no se podía por la defensa militar que tenían en la frontera, al final, ¿a qué país invadieron primero los alemanes? ¿Cuál fue el primer país invadido en este conflicto, chicos? Muy bien, Pérez. Muy bien, Pirca. Claro, Larico, muy bien. Estamos hablando de Bélgica, pues, chicos. Ya, ten cuidado. Bélgica era un país neutral, pero, muy bien, Kiara, muy bien, Tanuska, pero el plan de Alemania era invadir Francia. Y si no podía hacerlo por la frontera porque se iba a demorar más de las 6 semanas planeadas, atacó por Bélgica. Lo utilizó como un puente para poder ingresar a Francia. Cuando los franceses se dieron cuenta del ataque alemán sobre Bélgica, dijeron, ah, Alemania nos ha tenido miedo. Y los otros dijeron, no sean tontos, nos están invadiendo, nos van a invadir por Bélgica. Vamos a la frontera con Bélgica. Y colocaron su línea de Maginot aquí en la frontera y estalló así la primera batalla. La batalla de la frontera, no te olvides. La batalla de la frontera. Victoria alemana. Profe, ¿qué? ¿Alemania venció? Sí. Como consecuencia de eso, Alemania empezó a invadir Francia. El objetivo era tomar, ¿qué cosa? París, ¿verdad? Si quieres saber lo que pasó, veamos por aquí. Aquí está, la operación Schiffling, yo les decía, es el ataque relámpago, ¿verdad? El plan que tiene Alemania. Luego invadieron Bélgica. Si quieres ver las imágenes, cómo invaden Bélgica, miren por aquí. Miren las flechas de color negra en esta segunda imagen. Representan las tropas francesas, las tropas alemanas que están invadiendo primero Bélgica y después pasando a ocupar Francia. En la batalla de la frontera, por cierto, fue el primer enfrentamiento, fue una victoria alemana. Alemania vence. Aquí está. A esos primeros movimientos de tropas que se están dando se llama justamente así, guerra de movimientos, chicos. ¿Ya? Alemania ha invadido Francia, ha logrado vencer en la batalla de fronteras a las tropas francesas, ha invadido Francia, el objetivo es tomar París. Solo había un lugar donde detener a los alemanes, chicos. Los franceses solo podían detenerlos en Marnay. Marnay, una vieja ciudad francesa, sería el escenario de una gran batalla. Aquí tenemos imágenes de esa batalla, miren. La batalla de Marnay, momentos previos al inicio, ¿verdad? Fotografías que nos muestran lo que ocurrió en esa fecha. Chicos, victoria francesa. Francia vence a Alemania y logra detener el avance alemán hacia su capital temporalmente, no te olvides, temporalmente. Ahora, hay algo que tenemos que tener nosotros siempre presentes. No, Suiza no participó en Fanzón. Suiza no es un país neutral. No estuvo presente. Hay una estrategia que van a utilizar los franceses para detener aún más el avance de los alemanes. Es la llamada guerra de posiciones, guerra de desgaste, o también llamada la guerra de las trincheras. ¿Saben lo que es una trinchera? Una trinchera es esto, chicos. En esta imagen nosotros podemos observar la trinchera.
Es una zanja muy larga en el suelo, cavado entre 1 y 2 metros de profundidad, donde los soldados se refugiaban y de ahí a la justa sacaban su cabecita y sus fusiles para poder disparar a los enemigos que tenían al frente en otras trincheras. Van a haber trincheras tanto alemanas y austriacas como también trincheras francesas e inglesas. Chicos, ¿se está entendiendo esto? Chicos, ¿hasta ahí están entendiendo? Ujú. Ya, muy bien. Gracias, Lara. Muy bien. Ujú. Ahora, la guerra de las trincheras se inició en 1915 y terminó en 1916. Duró prácticamente 2 años. Pregunta, chicos. ¿Los alemanes habían planeado dominar la capital de Francia en cuánto tiempo? ¿Te acuerdas? ¿En cuánto tiempo Alemania había planeado conquistar Francia? 6 semanas, semanas, 6 semanas, un mes y medio. ¿Se pudo? No se pudo. ¿Qué táctica utilizaron los franceses para detener el avance alemán hacia su capital? Las trincheras. Las trincheras. Y fue en este periodo de largos enfrentamientos donde las potencias utilizaron, por ejemplo, algunas tecnologías. Los alemanes habían creado las granadas, pero los franceses perfeccionaron la granada. Uh-huh. Este invento también, la ametralladora, sería muy importante en este conflicto. Llegó un momento en el cual, miren por aquí chicos, llegó un momento en el cual los ingleses llegaron a apoyar a los franceses. Aquí están los ingleses en esta zona montañosa. Los franceses también están por aquí. Los ingleses han traído una caballería, 3.000 jinetes a caballo, listos para atacar un campamento alemán que, si te das cuenta, está sin protección y a lo lejos hay un bosque. Eran las 4 de la mañana y los ingleses avanzan, su ataque con caballería, avanzan sobre el campamento alemán, los terminan sorprendiendo. Muchos alemanes y austriacos que estaban ahí son asesinados, la mayoría, y un pequeño grupo huye al bosque, trata de refugiarse en el bosque. Al final la caballería inglesa persigue a los alemanes hacia el bosque. Fue una carnicería, chicos. Ningún soldado a caballo sobrevivió. Todos los caballos y la mayoría de tropas inglesas perdieron. Profe, ¿por qué? Si quieres saber qué pasó aquí, no te pierdas. En 10 minutos nos volvemos a conectar. ¿Sí, chicos? ¿Ya? No se demoren, por favor, si no se van a perder esta parte. Los espero entonces en 10 minutos.